Buenos días, compañeros, profesores y ponentes. Bienvenidos a la 14ª mesa de trabajo que se llevará a cabo de 11 de la mañana a 12 de la tarde. Esta mesa de trabajo es titulada Estados Unidos contra China hacia un nuevo orden mundial y será moderada por nuestra compañera Rodríguez Silva, Claudia y Natalia. Adelante. Estimados participantes, bienvenidos al 11º Foro Económico, la Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Santo Tomás, ante la situación económica de México. Agradecemos su interés y esperamos que esta experiencia sea enriquecedora para su desarrollo económico y profesional. Les agradecemos su participación en la mesa de trabajo número 14, que lleva por nombre Estados Unidos versus China hacia un nuevo orden mundial. En esta mesa de trabajo se presentarán 3 ponencias que llevan por nombre Diferencia competitiva Estados Unidos versus China, Efecto mariposa, las perturbaciones que han llevado al mundo a una reestructuración del poder y por último, Cold War Strikers Back. La primera ponencia que se llevará a cabo es la de Diferencia competitiva Estados Unidos versus China por el grupo 3CM24 y esta se presentará por los compañeros Arellano Hernández Ana Andrea, Casimiro Villeda Gabriel, Delgado Soria Melanie Giselle, Galindo Arellano Tania Fernanda y García Ángeles Andrea Michel. Se les recuerda que cuentan con 15 minutos para su participación y se les recuerda a los que están viendo el live en Facebook que hagan sus preguntas y al final se les contestará. Muchas gracias. Comencemos. Muy buenos días, comunidad politécnica. En esta primera ponencia va principalmente en los 12 factores competitivos que establece Bueno, el primer pilar son las instituciones. Estados Unidos constituye una república federal constitucional con un régimen presidencialista. El gobierno de Estados Unidos se divide en 3 poderes. La primera rama es el poder legislativo, que es el encargado de crear las leyes y está compuesto por el Congreso, el Senado y la Cámara de Representantes. La segunda rama es el poder ejecutivo, está compuesto por el presidente, vicepresidente y el gabinete. Finalmente, el Poder Judicial evalúa las leyes y está compuesto por la Corte Suprema. Por el contrario, China se basa su sistema político en el comunismo. Es un régimen autoritario de partido único, por ende no hay libertad de expresión. Sus principales objetivos son mejorar varias instituciones para garantizar que el poder del Estado se ejerza en interés del pueblo y con el apoyo del pueblo. En este pilar se lo damos a Estados Unidos. El siguiente pilar es la infraestructura. Recordemos que es un punto clave para que un país sea competitivo en el comercio internacional, por ende tenga un crecimiento económico. Estados Unidos se encuentra en un punto grave ya que sus carreteras están a punto de colapsar, fuentes y ferrocarriles y sus puertos fallan. De igual manera, sus aeropuertos son pequeños y obsoletos, por ende se ubica en el lugar número 16 en infraestructura. Por el contrario, China es el país con mayor infraestructura a nivel mundial. Lleva invirtiendo en proyectos de infraestructura desde los años 70. Tiene acuerdos con más de 60 países para la financiación de proyectos de infraestructura. Al contrario de Estados Unidos, China se preocupa por llevar un desarrollo sustentable. Desde el 2020 planteó proyectos de energía renovable, cerrando a su vez centrales térmicas de carbón. El tercer pilar, bueno, este pilar se lo damos a China. El tercer pilar es la innovación. En este aspecto, ambos países se encuentran muy parejos, ya que ambos son considerados las principales regiones de innovación.
Según el Índice Mundial de Innovación en 2019, Estados Unidos se encuentra ubicado en el puesto número 1, seguido por China en el puesto número 3. A nivel mundial, Estados Unidos y China compiten ferozmente por ideas de liderazgo, de mercado y poder económico. Por lo tanto, se encuentran dentro de los principales líderes de innovación. Este pilar es un empate. El siguiente pilar del que vamos a hablar es estabilidad macroeconómica. ¿Y qué es la estabilidad macroeconómica? Es una situación caracterizada por la ausencia de grandes variaciones en el nivel de producción, renta y empleo. Vamos a abarcar principalmente la inflación, que es el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios existentes en un mercado. Actualmente, Estados Unidos cuenta con una inflación de 1.3% y China, por su parte, de 2.7%. Entre los sectores primario, secundario y terciario para Estados Unidos es que se concentra principalmente en cereales, frutas, vegetales, algodón, carnes, lácteos y pescado, además de que está más que nada orientado a la innovación y forma parte importante de las empresas de mayor tamaño. Por el contrario, China es el productor mundial de cereales, arroz, algodón, papas y té, y se encuentra entre los primeros extractores de minerales. En cuanto al sector terciario, es el tercero más grande del mundo. Entre las negativas de estos dos países se encuentra para Estados Unidos los trámites para la apertura de un negocio es demasiado tardado, el acceso a la red eléctrica y la protección de pequeños inversores. En cuanto a China, tiene resiliencia y resistencia para lograr un desarrollo estable y sostenible de su economía. Por lo tanto, este pilar se lo damos a China. En cuanto a salud y educación primaria. Bien, veamos a Estados Unidos. En cuanto a salud, no pagan el seguro, pero tienen que pagar todos aquellos medicamentos que se soliciten. Es demasiado costoso y no se encuentra muy fácil el tratamiento que el paciente requiere. Por el contrario, China es menos costoso, tiene un seguro para trabajadores de áreas urbanas, residentes y seguro para zonas rurales. En cuanto a la educación primaria de Estados Unidos, es de los menos igualitarios, ya que varía en función de su estatus social, es decir, entre más poder económico tiene una familia, mejores son las posibilidades. Por el contrario, para China, su educación tiene una mejor estructura, pero ellos se ven obligados a esmerarse en ser muy buenos en el cálculo y en memorizarse todas aquellas fórmulas que van a requerir, pero no se les enseña a expresarse o a comunicar sus ideas o razonar en un equipo. Sin embargo, son buenos trabajando dentro de. Por lo tanto, este pilar lo gana China por la mejor estructura en cuanto a salud, en cuanto a educación y en todos los pilares. El siguiente pilar es la educación superior y prestigiosas, y bueno, estas son privadas, lo que quiere decir que pues no reciben fondos o del gobierno. Una cifra importante de rescatar es que más del 70% de los estudiantes que terminan la educación secundaria realizan su educación en un nivel superior. Y bueno, también Estados Unidos cuenta con una mayor reputación y pues estos cuentan con un profesorado de calidad. En cuanto a China, su licenciatura, la maestría y doctorado. Para ingresar a estos niveles se hace un examen de selección obligatorio organizado por el Ministerio de Educación y estos determinan el ingreso a una u otra universidad. Al contrario de Estados Unidos,
las universidades de mayor prestigio son las que reciben los fondos federales. Y bueno, estos destinan un gran capital a lo que es la investigación. El ganador en universidades más prestigiosas del mundo. El siguiente pilar es la eficiencia de mercado y de mercado. Bien, en cuanto a eficiencia del mercado y de mercancías, Estados Unidos es altamente industrializado. El sector agrícola americano es de los mejores. Es líder y en cuanto a China, en industria es el país con mejor infraestructura. Son buenos en inversiones y son los mejores exportadores en el mundo. Aquí podemos evidenciar que existe un empate. Ahora hablemos acerca de la eficiencia en el mercado de trabajo de estos dos países. Primero, hay que reconocer la población de China. Tiene 1.393 millones de habitantes. Por el contrario, Estados Unidos, de ser un territorio más pequeño, cuenta con 328.2 millones de habitantes. Estados Unidos, desde el 2010 al 2014, presentó una disminución en su productividad. Eso se ve reflejado en la tasa de desempleo, el cual es del 6.7%, al contrario de China, que es mucho menor, que es de 3.9%, lo que representa que China aumentó su productividad, sus pagos y la participación femenina en la fuerza laboral. ¿Pero qué quiere decir esto? Bueno, si la población de un país tiene un empleo estable, les va a permitir que tengan una mejor estabilidad económica y puedan cubrir sus gastos necesarios. Por ello, determinamos que China gana este round. Veamos cómo se debaten en el desarrollo del mercado financiero. Estados Unidos tuvo un crecimiento económico de 2.3% en 2020. La banca central prometió mantener los bonos en 80,000 millones de dólares mensuales. Sin embargo, China presentó un crecimiento económico del 4.9% en 2020. Esto lo desearían muchísimos países. Y sus bonos son de 1.3 billones de yuanes, lo que es un valor menor que Estados Unidos y quiere decir que la economía de China no depende de su gobierno. Por ello, China vuelve a ganar aquí. La disposición tecnológica. Ventajas de Estados Unidos. Tiene mucho más poder de adquirir bienes y servicios a una cantidad determinada. En compañías tecnológicas. Los trabajadores son más productivos por hora, inventó el negocio de capital de riesgo, que es invertir en compañías en auge a cambio de acciones en el futuro. Un claro ejemplo es el de Shark Tank México. Ventajas de China en cuanto a disposición tecnológica. La tecnología china se basa en métodos informales. China ha superado a Estados Unidos como el lugar virtual de intercambio de bienes y servicios de Internet. China ahora tiene 4 veces más usuarios móviles que Estados Unidos. Brinda oportunidades para empresas nacionales en todos los ámbitos. Este pilar generó un empate, ya que ambas potencias tienen diferentes ventajas, lo que las pone en un punto de equilibrio. Tamaño de mercado. Estados Unidos. En cuanto a tratados de libre comercio, Estados Unidos tiene el liderato, seguido por Japón y Australia. El 53.3% de la economía de Estados Unidos parte del sector público y privado, la suma de todos los agregadores económicos que componen el PIB, dando una ligera ventaja a Estados Unidos. Tamaño de mercado. China. Gran volumen de negocios. Fue el máximo
receptor de inversión extranjera directa. Gran parte de su avance es gracias al bajo coste de su mano de obra. Se enfoca en los productos agrícolas y en partes mecánicas para el sector de energía. Los sectores más potentes son el manufacturero y el agrícola. Este pilar lo gana China, ya que en cuanto a interacción de bienes y servicios superó a Estados Unidos. Sofisticación de negocios. Estados Unidos. La batalla tecnológica se encuentra en marcha y Huawei, esta empresa, se encuentra en medio de la lucha. Estados Unidos es el mayor productor industrial del mundo y el mayor consumidor. Pensilvania es uno de los lugares más estratégicos de Estados Unidos. Sofisticación de negocios en cuanto a China. Como ya lo sabemos, los chinos son muy disciplinados. Hay una frase que me gustaría resaltar y es que la disciplina, tarde o temprano, vencerá el talento. Hay detalles y códigos de comunicación que pueden ser de vital importancia al momento de negociar en esta potencia china. Empezaremos con la cortesía, redactar contratos en China o en cualquier otro idioma. No les gusta hacer negocios con desconocidos. Se rige por el principio de reciprocidad. El valor es importante. Tienen en cuenta la simbología. Es importante redactar o sujetar las tarjetas con las dos manos. Imprimen tarjetas en idiomas solicitados. Se toman un break en sus tareas. Son puntuales. Una cultura supersticiosa. Desarrolla buenos contactos locales. Este pilar lo gana China por su disciplina y valores. Creo yo son importantes para el éxito. Bueno, señoras y señores, con base a los 12 pilares que acabamos de analizar establecidos por el Foro Económico Mundial, hemos llegado a que tenemos un ganador, China. Muchas gracias al equipo por su participación. Ahora pasaremos a la segunda ponencia, que lleva por nombre Efecto mariposa, las perturbaciones que han llevado al mundo a una reestructuración del poder. Este se presentará por el grupo 3RM12 y lo presentarán los compañeros Hernández Domínguez Leslie, Rivera Somarriba Luis Diego, Romero Vera Kate Ariadna y Rosales Cabrera César Antonio. Y por último, Rosales Silva Celeste Micol. Les recordamos que pueden hacer sus preguntas de las ponencias y al final se les harán llegar a los ponentes. Cuentan con solamente 15 minutos. Comenzamos. Bien, buenos días. ¿Sí me escucho? Sí, Kate. Gracias. Buenos días, espectadores y público en general. El título de nuestra ponencia es El efecto mariposa, las perturbaciones que han llevado al mundo a una reestructuración del poder. Nuestro eje temático es el orden económico internacional. La siguiente, por favor. Para dar inicio con nuestra ponencia, queremos empezar con esta frase. La guerra no determina quién tiene razón, solo quién queda. Bertrand Russell. Bueno, si hablamos de una multipolaridad, es importante definir cómo se originó y qué modelo estaba antes de ella. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo entró en una guerra fría, en donde se dividió el mundo en dos bloques, uno capitalista y otro socialista. Otra fecha importante es la caída del muro de Berlín, que fue en 1989, que simbolizó el triunfo del capitalismo y Estados Unidos. El evento más importante para entender por qué Estados Unidos es la potencia de hoy en día probablemente sea el Consenso de Washington, en el que se le impuso a los países de Latinoamérica el modelo neoliberal y así aseguró su poder en esa región. Así se creó un imperio. Sin embargo, el sistema que se impuso se ha visto ineficiente y ha sido creador de crisis que han afectado a diversos países. Y esto ha llevado a que otros países opten por formar parte de un nuevo orden mundial, uno más equilibrado, dando paso a una multipolaridad. Siguiente, por favor. Ok.
Bueno, se considera que estamos ante un orden mundial que en corto plazo tiende a volverse multipolar. Por ende, en vez de que se genere una globalización, se generará una regionalización. Y comenzamos con la alianza estratégica de China y Rusia, en la cual destacaremos los siguientes aspectos. De acuerdo a su territorio, bueno, de acuerdo a datos obtenidos por el sitio Global Power 5, Rusia ocupa el primer lugar con 17.098.242 kilómetros cuadrados y China ocupa el cuarto lugar con 9.596.961 kilómetros cuadrados. Por ende, esto permite a que la población de ambos países sea densa. De acuerdo al alcance tecnológico, se sabe que China lidera la tecnología 5G, la inteligencia artificial, y ya se habla de una tecnología 6G respecto al espacio sideral. Y Rusia, de igual forma, cuenta con tecnología de punta, principalmente con maquinaria aeroespacial, instrumentos médicos y científicos, y de igual forma con inteligencia artificial. De acuerdo a su alcance militar, Rusia ocupa el segundo lugar debido a que Estados Unidos tiene el gasto militar más fuerte. Sin embargo, aún se encuentra en la competencia debido a la innovación de sus armas. Y China ocupa el tercer lugar. De acuerdo a sus recursos naturales, Rusia destaca primordialmente debido al gas natural que posee, el petróleo, el carbón y el agua, además de que cuenta con depósitos más grandes de minerales estratégicos. Y por otro lado, China cuenta con el mayor potencial de hidrocarburos, tierras raras, hierro, manganeso, antimonio, entre otros. Bueno, y que de acuerdo a las estrategias geoeconómicas y geofinancieras que ambos han implementado, bueno, pues primordialmente los dos forman parte de los BRICS, además de que forman parte del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura. Rusia es el principal comprador de oro, además de que han estado implementando en sus transacciones, diferentes divisas al dólar. Y también se sabe que cuentan con la ruta de la seda. Pero, ¿qué rol desempeña Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos cuenta con el control del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, y como se los mencionaba hace un momento, es líder respecto al desarrollo militar debido al gasto que tiene, además de que entre sus recursos cuenta con el primer lugar de producción de petróleo, cuenta con gas esquisto, carbón, cobre, oro, plata, y entre otras tierras. Sin embargo, como se los mencionaba también, cuenta con el control del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, además del dominio que ejerce al sector financiero a través de sus bancos, centros financieros y calificadoras. Y en su territorio se encuentra la sede de Silicon Valley, además de que también respecto a la tecnología lidera el campo de los semiconductores. Bien, ahora entraremos al conflicto que se ha venido dando entre Estados Unidos, China y Rusia, que ha sido comúnmente conocido también como la guerra comercial y tecnológica. La siguiente, por favor. Bien, primero, ¿cómo da inicio este conflicto entre estos países, principalmente entre China y Estados Unidos? Bien, pues todo nos lleva a lo que fue el triunfo de Estados Unidos de la Guerra Fría. Como todos sabemos, el fin formal se dio tras la caída del muro de Berlín en 1991, lo que dio el triunfo al capitalismo, o sea, a Estados Unidos. Otro punto, el segundo punto más importante es la entrada de China a la Organización Mundial del Comercio en el año 2001. A partir de aquí comienzan ya a haber problemas en las balanzas de ambos países, especialmente con Estados Unidos, que ya dejaba verse un déficit comercial, mientras que China se iba posicionando como un gran exportador. Para 2010, China ya se había convertido en la primer potencia comercial del mundo, lo que fue un paso a su favor dentro de la escalada que ha venido dando dentro del mundo comercial.
Bien, segundo punto más importante que me gustaría mencionarles viene en el 2018. En este año comienzan a darse muchísimo más las tensiones entre estos países, imponiendo aranceles el uno al otro. Para eso, China es el principal exportador de Estados Unidos, mientras que China es el tercer socio comercial del país estadounidense. Bien, en este año, tras la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos, él comienza a aplicar aranceles disfrazados de proteccionismo, a lo que a su vez China comienza a responder bajo el mismo supuesto, que es el que, bueno, principalmente por la parte de Estados Unidos, que es que un país prospera con la economía interna. La siguiente, por favor. Bien, ¿y qué papel tiene Rusia también dentro de todo esto? ¿Cómo es que él ha venido incursionando en toda esta guerra comercial? Bien, pues primero, como sabemos, pues fueron los derrotados en la Guerra Fría. Su recuperación se empieza a dar a principios del siglo XXI, es decir, a principios de los 2000. Comienza a tener también gran influencia entre la región, no solamente los países que están aledaños a él, sino a extenderse más en el mundo también. Otro punto que pues ha jugado mucho a su favor y que ha tomado él como una estrategia, pues es la intervención en Siria, donde mantiene su flota marítima, pues como una estrategia contra los problemas que se tienen con Estados Unidos también. Otro punto son las armas supersónicas e hipersónicas, que actualmente son las armas más poderosas que hay dentro del mercado y que no las posee Estados Unidos ni Corea del Norte, sino Rusia. Otro punto pues es la alianza China-Rusia, que ya se les ha mencionado anteriormente con mi compañera, y actualmente el Nord Stream 2, que es un proyecto que pretende implantar gasoductos que bueno, ya se están implementando actualmente, que es en la Unión Europea, que pretende proveer de gas natural a dicha región económica. La siguiente, por favor. Y bueno, esto del Nord Stream 2 también es una ventaja importante, dado que pues Estados Unidos se opone, ya que él es uno de los principales distribuidores de gas natural en la Unión Europea. Bien, en las pistas estratégicas que tiene China, como sabemos, quienes están mayormente en este conflicto pues son China y Rusia. 14º plan quinquenal, que fue anunciado el año pasado, tiene como 3 puntos principales: el ser un país descarbonizado, aumentar su PIB para 2035 y ser independiente tecnológicamente. Asimismo, el Made in China 2025 es uno de sus proyectos más importantes y ambiciosos, así como es la ruta de la seda, la tecnología 5G ya antes mencionada, y asimismo pues la alianza China con Rusia, también previamente ya mencionada. La siguiente, por favor. Pasando a un tema más actual, se tiene este COVID que llegó para quedarse y que cambió la vida de muchas personas hoy en día. Y pues muchas personas no tienen en cuenta lo que se está jugando hoy entre los países, ya que muchos expertos denominan esto como la guerra de las vacunas, puesto quien tenga la cura o la salida de esto será quien lidera el paso en los próximos años y genere muchos nuevos aliados. Siguiente, por favor. Y como lo habíamos dicho, prácticamente el mundo vuelve a sus pues pasados, ya que esta guerra se podría denominar una guerra fría. Tenemos una parte capitalista y otra parte pues socialista, comunista por parte de China y Estados Unidos. Y pues obviamente siempre han estado. Pues se podría decir que todo esto traía consecuencias a largo plazo. Por favor, la siguiente. Y por otro lado tenemos los grupos que lideran las vacunas, teniendo a Reino Unido, Estados Unidos y Francia, ya que estos son muy importantes puesto que pueden dar o poner el pie para muchos. Entonces,
pues pueden facilitar muchos procesos, y entre ellos vemos que la vacuna rusa y la vacuna china no han tenido gran cosas de las cuales hablar últimamente. Por favor, la siguiente. Siguiente. Por último, tenemos los comercios y tratados que se han estado teniendo con los últimos meses, y ya que esto nos lleva a que China ha hecho diferentes lazos y diferentes alianzas con países que estaban del lado de Estados Unidos, y también les ha tendido la mano. Y así como China casi ha salido, pues, de todo esto. Ellos fueron los que causaron todo esto. Puede que tenga muy buenas oportunidades con su vecino del norte entre sus aranceles y todo eso. Entonces, creo que sería una gran oportunidad que tendrían ellos a largo plazo. Siguiente, por favor. Ok, bueno, ahora continuando con los escenarios, con los posibles escenarios que se pueden presentar, los lideran 3 países, que es China, Estados Unidos y Rusia. Siguiente, por favor. Bueno, en el primer escenario tenemos que en el mundo van a liderar 2 potencias mundiales, una por China y otra por Estados Unidos. El mundo se va a volver a dividir igualmente en 2 bloques regionales, igual que en la Guerra Fría. La única diferencia va a ser que los tratados que se realicen en la parte de China van a ser de manera igualitaria, mientras que los de Estados Unidos serán por imposición de su terrorismo, en el cual tiene inmerso la mayor parte de Latinoamérica. No se puede afirmar que este va a ser el final de Estados Unidos, pero tampoco se puede negar el hecho de que China ha estado abriéndose paso para estar a la par de Estados Unidos. Esto lo podemos ver con la estructura alterna que está haciendo el sistema americano. Primero tienen una moneda nacional fuerte, que es el yuan, que ya se está utilizando para realizar comercios internacionales. También tienen organizaciones financieras como el Banco Asiático de Infraestructura y Desarrollo, la creación de sus redes sociales. Ellos no usan Facebook ni Instagram, ellos usan WeChat, la tecnología en la cual llevan un avance en el 5G, y por último en su desarrollo armamentista. Siguiente, por favor. En el segundo escenario tenemos uno que es liderado por Rusia a la cabeza de esta hegemonía mundial, ¿no? Y porque esto debido a que factores como el calentamiento global, la escasez del agua y el incremento de la población ha generado una demanda de recursos naturales que resulta insostenible, especialmente de recursos hidráulicos, y muchos expertos han dicho que en un futuro solo la tercera parte del planeta va a ser habitable. Entre estas partes se encuentra Rusia y los países nórdicos, por lo cual Rusia podría aprovechar esta situación para convertirse en el único proveedor de agua a los demás países, lo cual le daría la suficiente relevancia para liderar la hegemonía mundial. Siguiente. Por último, tenemos un escenario en que Estados Unidos nunca es sustituido de su poder. Siguiente. Ok, bueno, mientras el gobierno de Trump se enfocó en ser un mandato nacionalista con su lema América primero y con una serie de acciones que lo hizo reducir su poder hegemónico como país, como reducir costos de la OTAN, el retiramiento de tropas en países que están en guerra, las sanciones comerciales hacia China, la reducción, el aumento a sus aranceles, e hizo más notoria la guerra comercial entre China y Estados Unidos, lo cual hizo que disminuyera su poder como país hegemónico. Siguiente. Por otro lado, con Biden como reciente vencedor de las elecciones, el panorama puede resultar totalmente distinto, ya que son 2 visiones opuestas. Mientras el lema de Biden es mientras el lema de Donald Trump era América primero, el de Biden es América está de regreso. Entonces, Biden tiene una idea de que quiere empoderar nuevamente América a sus modos terroristas. Y esto lo podemos ver porque él ha dicho que una de sus primeras acciones como presidente sería reincorporarse al Tratado de París, con lo cual muchos autores afirman que América Latina tendría gran relevancia en la economía mundial si esto se aplicara. Desafortunadamente, como ya sabemos, lo único que beneficiaría a América Latina sería que esta sería utilizada como una fuente de recursos estratégicos para los objetivos que tiene Estados Unidos. Siguiente. Y eso sería todo de nuestra parte. Gracias. Muchas gracias, compañeras. Ahora, por último, la última ponencia que se presentará en esta mesa
es Cold War Strikes Back por el grupo 3RM12 y este se presentará por los compañeros Galán Guzmán Cintia, Moreno Torres Carlos Rodrigo, Olvera Rojas Norma Yasmín, Pineda Vergara Jacqueline y Tavera López Daniela. Se les recuerda que solamente cuentan con 15 minutos y a los que nos están viendo por el live de Facebook que hagan sus preguntas y al final de la mesa de trabajo se les hará llegar a los ponentes. Buenos días a todos. El equipo integrado por Cintia Galán, Norma Olvera, Jacqueline Pineda, Daniela Tavera y su servidor Carlos Moreno agradece su presencia. Y siguiendo con las actividades del 11º Foro Económico Unidad ESCA Santo Tomás ante la situación económica de México, le presentamos nuestra ponencia con el tema Cold War Strikes Back. Comenzamos. Bueno, la Guerra Fría fue un conflicto mundial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Siendo estas las dos grandes superpotencias del mundo en ese entonces, este conflicto tenía como objetivo conseguir que su ideología fuera la que predominara en el panorama mundial. Esto derivó en una serie de enfrentamientos entre ambas naciones. Ejemplo de esto serían tanto la Guerra de Vietnam como la de las Coreas, aunado a otros sucesos como el Pacto de Varsovia y el nacimiento de la OTAN, junto a la división de Alemania y el posterior levantamiento del Muro de Berlín. Ese conflicto duró 50 años y como todos sabemos tuvo como vencedor a los Estados Unidos. Pero obviamente los tiempos cambian y tanto China como Rusia se encuentran más cerca de los Estados Unidos. De hecho, en la actualidad, China se ha convertido en el referente económico por encima tanto de Rusia como de los mismos Estados Unidos. Y por otra parte, tenemos a Rusia, quien es líder en el sector armamentista. Por otra parte, existe Estados Unidos, que bueno, cuenta con un amplio poderío militar y que es capaz de proyectarlo a cualquier parte del mundo. Asimismo, cuenta con piezas clave que le han otorgado el control en los sectores tanto financieros como económicos, y que a partir de ellos ha conseguido su hegemonía a nivel mundial. Continuamos. Como parte del escenario económico, podemos ver que hay un déficit comercial existente entre Estados Unidos y China. Y esto debido a que, Estados Unidos, si bien era el principal exportador, China lo ha sobrepasado y entonces Estados Unidos se ha visto a la sombra de este nuevo gigante asiático. Incluso el presidente Donald Trump afirma que las políticas estadounidenses habían sido empleadas de forma provechosa por otros países y debido a ello, al entrar su administración, implementa el programa Buy American, Hire American, con el que planeaba de forma proteccionista regresar el poderío a Estados Unidos, y este programa se contrapunteaba con el programa Made in China 2025, que tenía el objetivo del gobierno chino de darle como esa fortaleza a las empresas chinas que no tenían y brindarles como todo el apoyo y asistencia que pudieran proporcionar para llegar a una política industrial mucho más desarrollada y no depender de Estados Unidos. Por otra parte, por parte de Estados Unidos, nos han comentado que hay una carente protección de la propiedad intelectual en China, y esto, pues, basándonos en los reportes que ha emitido directamente el gobierno estadounidense, además de que se les ha acusado a China de realizar ciberespionaje en los últimos años. También tenemos que tener en cuenta que existe una guerra comercial actual entre Estados Unidos y China. Esto debido a que, Estados Unidos comenta que la influencia del gobierno chino en el comercio ha limitado la libre competencia y, las subvenciones y ayudas ilegales a sus empresas están siendo realmente un bloqueo, una barrera para el comercio mundial. De igual forma, Estados Unidos ha querido como contrarrestar esta parte imponiendo gravámenes por valores de al menos $250 millones sobre los productos chinos. Por su parte, Pekín ha contraatacado con tarifas arancelarias con valor de $110.000 millones en sectores estratégicos como la agricultura. Vale la pena mencionar y recalcar que esta guerra comercial no solamente está ocupando barreras arancelarias, sino también barreras no arancelarias, y con ello, pues también tenemos que tener en cuenta que hay una formación de bloques regionales y uno de ellos es el RCEP,
Este se firmó en el 2020, a finales del 2020, y es un acuerdo de la Asociación Económica Integral Regional. Se firmó en la cumbre de la antigua ASEAN, y este nuevo bloque era una estrategia que se venía preparando desde 2012. Es importante porque representa el 30% de la población mundial. El PIB mundial es el 30% igual, y casi el 28% del comercio global, por lo que es un bloque al que le tenemos que tener especial atención en materia comercial durante los próximos años. Cambiando de tema, para Rusia, las sanciones económicas han sido como la parte en la que ha flaqueado, porque si bien Rusia se ve como un gigante en cuestión armamentista, a partir de la incorporación de la República de Crimea y del puerto de Sebastopol en 2014 a la Federación Rusa por parte del presidente Vladimir Putin, Estados Unidos y la Unión Europea anunciaron una imposición de sanciones que tenían medidas tanto diplomáticas como restricciones en materia económica. Esto argumentando que Rusia había violado la soberanía e integridad territorial de Ucrania. Ahora, viéndolo desde un escenario financiero, tanto Rusia como China desde los últimos años han estado implementando una serie de acciones que, si las vemos desde un punto de vista externo, no tenían como que un fin concreto o no perseguían un objetivo. La primera acción fue que desde hace varios años estos dos gigantes asiáticos han hecho crecer muchísimo sus reservas de oro, incluso las han triplicado. De hecho, en esta semana se anunció que las reservas de oro ruso han sobrepasado sus mismas reservas, pero en dólares. Por lo tanto, se pretende que el dólar deje de ser como que la moneda con mayor importancia en sus transacciones y poco a poco pierde hegemonía. Siguiente, por favor. Antes de llegar al fin principal de estas estrategias, tenemos que considerar que, según las estimaciones de los principales organismos internacionales, se estima que el valor del oro en los próximos años aumente de manera exponencial. ¿Esto qué significa? Que los países que tengan mayores reservas serán los que tengan mayor riqueza. Ahora bien, Ahora bien, el fin de esa estrategia es que el oro que compraron estos dos gigantes pueda respaldar la moneda china. De esta manera, China pretende que el yuan sustituya a al dólar como moneda principal de comercialización de petróleo, y las personas que se decidan a comprar a China y Rusia más adelante petróleo puedan tener la confianza de que con esas reservas de oro se va a respaldar y va a tener más estabilidad y confianza. Siguiente, por favor. Por otro lado, tenemos la creación del Banco Asiático de Inversión e Infraestructura, que es un organismo chino. Este banco cuenta con 82 miembros activos, y lo curioso de ello resulta que 4 de esos miembros forman parte del G7, que es un bloque económico en su mayoría liderado por Estados Unidos, lo cual lo podríamos considerar como una especie de traición. Y también se considera a la AID, por sus siglas en inglés, como el principal competidor del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Pero se creó principalmente porque China constantemente quiso participar, quiso aumentar su cuota parte en este organismo, pero nunca se le permitió. Estados Unidos nunca le dejó como que hacer crecer su participación y dijo, ok, me voy a crear una institución propia donde yo pueda financiar mis proyectos sin pedirle permiso a nadie. Siguiente. Y finalmente están las criptomonedas y el yuan. China ha enfocado muchísimo sus esfuerzos en los últimos años en digitalizar su moneda. Si esto llegase a ser posible, es muy probable que desfalque a los principales servicios americanos de pagos en línea, como lo es PayPal. Incluso el director del Banco Central chino dijo que si las pruebas siguen bien, como lo han hecho, es muy probable que en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 pueda ya empezarse a utilizar para transacciones y comercio. Siguiente. En cuanto al escenario tecnológico, el conflicto entre Estados Unidos y China destaca por el hecho de que ambas potencias quieren imponer sus avances y conquistar a los mercados con innovaciones de todo tipo. Pero estando en pleno siglo XXI, lo que más brilla para los inversionistas internacionales es la tecnología, destacándose el desarrollo de las inteligencias artificiales y las redes 5G. Siguiente, por favor. Estados Unidos llegó a prohibir a sus aliados y a sus allegados en general la posibilidad de formar convenios con China,
sus aplicaciones y redes, por la principal excusa de que las marcas chinas atentaban contra la seguridad nacional con el espionaje y robo de datos, considerando la tecnología china en la lista negra de la nación americana. Nunca fueron comprobadas dichas afirmaciones y siguen hasta la actualidad las sanciones. Siguiente, por favor. China tiene su propia infraestructura y redes sociales, lo cual ha permitido no depender de las plataformas estadounidenses, hecho suficiente para que Estados Unidos tema el grado de innovación y distribución internacional que China podría alcanzar. Es muy probable que la red 5G controle la producción de la Big Data y por lo tanto el proceso de la producción social, económica, política e ideología cultural. Siguiente, por favor. Según el último ranking elaborado por SCI Mago Journal and Country Scopus en el 2018, concluyó que China estaba a la cabeza en la inteligencia artificial. Desde el 2017, China había hecho de conocimiento global un plan para sobrepasar a los rivales tecnológicos y ser el líder mundial para el 2030. El plan buscó la inversión multimillonaria a la investigación y desarrollo académico y empresarial para la inteligencia artificial. Desde la implementación de su plan, China ha ganado el liderazgo de la inteligencia artificial yendo a un excelente ritmo. Siguiente, por favor. Para entender el escenario armamentista, vamos a tomar en cuenta el Firepower Index, que identifica las milicias más fuertes del mundo. Este índice se basa en los equipos, el poder de fuego y el presupuesto que tengan los países, quedando en primer lugar Estados Unidos, de ahí le sigue Rusia, China, India y Japón. Pero es importante tomar en cuenta que el que Estados Unidos tenga el primer lugar no significa que sea el mejor en cada uno de estos aspectos. Para ello tenemos el ejemplo de Rusia, que cuenta con un armamento sumamente poderoso, ya que en 2002, luego de que Estados Unidos se abstuviera de continuar con los tratados de control de desarrollo armamentista, Rusia es empujado, por decirlo de alguna manera, a comenzar con el desarrollo de misiles sónicos y supersónicos. Y en 2018 se hizo pública la posesión de estos, dándole así a Rusia una gran ventaja, pues poseía armas que nadie más tenía. Además, hace 2 años se presentó el dron submarino Poseidón, que es capaz de causar un tsunami que interfiera con toda vía de comunicación marítima, y este puede ser cargado con ojivas, ya sea convencionales o nucleares. Y a finales del 2020 se anunció el programa RAT, que es un programa para combatir drones o cualquier otro tipo de dispositivo aéreo y eliminarlo incluso a miles de kilómetros. Siguiente. Como ya mencioné, el gobierno de Donald Trump se caracterizó por una abstención de los tratados de control armamentista. Entonces, esto ha causado un escenario tal de tensión que incluso los mismos BRICS han solicitado tanto a Rusia como a Estados Unidos que continúen con este tratado START 3, ya que esto podría ser una gran diferencia entre una confrontación armamentista o continuar con esta guerra fría. Vladimir Putin declaró en una conferencia de prensa que las premisas para una nueva carrera armamentista se crearon luego de que Estados Unidos se retirara del Tratado de Misiles Antibalísticos. Y aunque Trump no ha dicho que esté dispuesto, Trump ha dicho que está dispuesto a firmar este tratado o cualquier tratado del mismo tipo, siempre y cuando esto incluya a China. Sin embargo, sabemos que China no aceptaría de ningún modo, por lo que podemos deducir que esto solo ha sido un pretexto de Donald Trump para no firmar nada que le impida competir libremente con Rusia. A partir de todo lo analizado, vamos a llevar a cabo una serie de escenarios posibles. El primero de ellos sería que China quedara como una superpotencia en alianza con Rusia y a partir de esto Estados Unidos vaya perdiendo su hegemonía. Además, la caída del dólar ante el crecimiento y fortalecimiento del petroyuan como principal moneda para las compras de petróleo. También se considera Eurasia como supercontinente. Esta fue una idea que tuvo Vladimir Putin hace algunos años, pero debido a que Rusia tenía las sanciones de la Unión Europea no fue posible. Y la pérdida de poder e influencia del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial ante organismos asiáticos, como en este caso el AI. Bueno, el segundo de esos escenarios plantea el surgimiento de una tercera guerra mundial, en la que se haga uso de armamento nuclear,
biológico e incluso de armas hipersónicas. Asimismo, la firma de tratados entre países emergentes para hacer frente a la amenaza que la OTAN puede representar. Siguiente, por favor. Y bueno, como el último de los escenarios, se prevé el surgimiento de un nuevo orden mundial que tenga como bases la creación de alianzas entre los países que Estados Unidos ha marginado. Estos pueden ser Cuba, Venezuela, Siria e Irán. También se incluiría el RCEP y el fortalecimiento de los BRICS, a la vez que estos coexisten con antiguos bloques geopolíticos como la Unión Europea y Norteamérica. Finalmente los dejamos con una frase de Napoleón Bonaparte que dice: dejad que China duerma, porque cuando despierte el mundo temblará. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los ponentes. Ahora pasaremos a la ronda de preguntas. Se les hará una pregunta a cada ponencia. La primera pregunta es para el equipo 1 y esta es: en términos generales, ¿China qué tan cerca está de posicionarse como la mayor potencia mundial? Están muy cerca, ya que son muy disciplinados desde su educación primaria y no son personalistas, ya que cuentan con un principio de reciprocidad, el que es tú me das, yo te doy, y su mano de obra es demasiado barata, y han sabido evitar las imposiciones a sus compañías de la potencia de Estados Unidos y pueden financiar sus productos. De igual modo, como habíamos analizado, nuestra exposición se basó en 12 pilares, en los cuales podemos ver que China está arrasando con 8 de ellos. Entonces podemos determinar que muy pronto, como la frase que mencionaban nuestros compañeros al final, China va a despertar y China va a tener un gran auge tanto económicamente como en educación. Y ya está preparando pues la situación, porque desde educación primaria, incluso en lo que es educación superior, va de gane. Ok, perfecto. Muchas gracias. La siguiente pregunta es para el equipo 2 y, bueno, dice así: en un futuro cercano, ¿quién creen que prevalezca como la primera economía en el mundo y por qué? Bien, pues primero queremos hacer énfasis en que es muy difícil que se pierda la hegemonía que Estados Unidos ha prevalecido en todo el mundo tan de la noche a la mañana. Sin embargo, pues es evidente la caída y deficiencia que ha venido teniendo los últimos años y pues que se ha demostrado más pues ahorita en pandemia, ¿no? Y así como la moneda tan sobrevalorada, perdón, que ya es el dólar. Sin embargo, se sigue utilizando y que pues evidentemente habrá un proceso para poder hacer un tanto con ello. Sin embargo, nosotros coincidimos con el equipo 3 en que China es un gran gigante que está despertando y que es inevitable que surja aún con más poder, ¿no? Y lo estamos viendo también con todos los avances tecnológicos que ha estado teniendo, y pues no solamente tecnológicos, ¿no? Sino las alianzas que ha tenido con Rusia para el desarrollo de una nueva banca totalmente digital. Y pues otro ejemplo que les podemos dar conforme pues el avance tecnológico de China, pues es la computadora cuántica que ha venido desarrollando pues estos últimos años y que pues actualmente se ha dado a conocer. Entonces lo que queremos pues es que seguirá Estados Unidos por un tiempo, pero China y Rusia serán también quienes lleguen en un futuro a tener una alianza y que incluso pues puedan llegar a superar a Estados Unidos o pues que prevalezca una multipolaridad. Muchas gracias. Y por último, al tercer equipo, la pregunta para ustedes es: ¿por qué si hay guerra entre China y Estados Unidos, los aranceles de importación a Estados Unidos del país asiático son tan bajos o en algunos casos nulos?
Bueno, es que se debe principalmente a, tendrás que decirnos en qué producto estás viendo estos aranceles bajos o nulos, porque no en todos los productos se aplican de igual manera. Depende mucho del impacto que quieren tener tanto dentro de la economía del país como en la economía del país con el que están comerciando. Pero tendría mucho que ver qué impacto quieren tener. En este caso hemos visto que los aranceles que ha puesto Pekín es principalmente a productos agrícolas y los aranceles que ha puesto Estados Unidos son a productos pues, en tecnología y cuestiones de redes 5G, de pues, marcas como Huawei. Entonces, este tipo de cosas las tendremos que ver en cómo se están disputando y en qué escenario, justamente. Muchas gracias. Damos por concluida la mesa de trabajo número 14. Les agradecemos a todos los ponentes por haber participado. Muchas gracias. Agradecemos a todos los ponentes de esta 14ª y última mesa de trabajo, a todos los compañeros que siguieron la transmisión en vivo y a nuestra moderadora, la compañera Claudia. Los invitamos a continuar en la transmisión debido a que, bueno, vamos a iniciar con el cuarto y último debate del 11º Foro Económico. Gracias.